México, tierra de historia, de cultura, de fe, pero también una nación con heridas abiertas, injusticia, violencia, corrupción, desesperanza. ¿Dónde está la esperanza para nuestro país? La palabra de Dios nos da la respuesta. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Porque la verdadera grandeza de México no está en su historia, sino en quién es su Dios. Justicia que exalte a una nación. Porque solo la justicia y la verdad levantan a un pueblo caído. Oremos por los que gobiernan. Porque México necesita líderes y un pueblo que interceda por ellos. Si mi pueblo se humilla, porque la sanidad de México comienza con arrepentimiento y la oración de la iglesia. Este septiembre, miércoles de serie. México bajo la mirada de Dios. Descubramos juntos cómo la palabra de Dios puede traer justicia, esperanza y sanidad a nuestra nación. He seleccionado 4 principales temas, por eso da como resultado México bajo la mirada de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esta nación? El día de hoy vamos a comenzar con lo que la Escritura nos menciona y el título de esta sesión tiene esta puntual observación: Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. No solamente veo que es una nación en particular, sino que puede ser cada nación que cumpla las características que vamos a estar enlistando. ¿Ok? Vamos a empezar con una primera pregunta, porque yo sé que hoy podemos definir la grandeza. También incluso podemos definir lo patriótico que nos sentimos por ser mexicanos, pero vamos a ser un poquito más reflexivos en esta noche y vamos a tratar de contestar: ¿qué hace verdaderamente grande y bendecida una nación? Reflexiónalo un poquito, porque yo creo que esta pregunta va a tener una gran respuesta en esta sesión conforme a lo que veamos en la palabra de Dios. Pero medítalo: ¿qué hace verdaderamente grande y bendecida a una nación? Bueno, podremos decir un montonal de cosas, ¿verdad? Hoy vemos que muchas naciones tienen un gran poder militar. El día de ayer estaba viendo las noticias con mi esposa y veíamos el ejército tan numeroso y tan poderoso en términos militares de lo que fue la evidencia del nuevo arsenal de la nación de China. ¿Sí? Ayer se reunía Rusia, Corea del Norte y hacían alarde de su infraestructura. Y yo te pregunto, ¿tú crees que eso hace verdaderamente grande a una nación? ¿Su poder político, su poder militar? Pero también podemos pensar que hay naciones, voy a decirlo,
Y a veces pensamos que el ser bendecido solamente se relaciona con cuestión económica, ¿verdad? A veces resulta interesante que ciertas apreciaciones de personas dicen, esa persona estrenó con tal vez una nueva adquisición material, esa persona es bendecida. Y la pregunta es, ¿y el que no estrenó, no será bendecido? O una persona, ¿verdad?, que se va de vacaciones y tiene la oportunidad tal vez de viajar, también se resume a decir, esa persona es bendecida, Dios la ha bendecido. Y los que no tenemos tanto la oportunidad de hacer eso, tal vez no estaremos siendo bendecidos. Resulta interesante que a veces solamente resumimos la bendición en términos económicos, ¿cierto o no? Hay muchas naciones que su economía es muy estable, ¿verdad? Es muy próspera. Yo te pregunto, ¿eso será lo que los hace grandes porque tienen una economía poderosa? O tal vez podemos decir que hay naciones como México, ¿verdad?, que son naciones que tienen una gran cultura. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gran cultura que tenemos en esta nación? ¿Verdad? Es rica, ni hablar de su gastronomía, de norte a sur, de este a oeste. Está plagada de grandes, ¿verdad?, riquezas, incluso naturales. Y podemos hablar muchas cosas también hermosas aún de nuestro país. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que eso también lo hará grande a México? ¿Bendecida hasta cierto punto? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras acerca de lo que hace grande y bendecida una nación? Recuerda que nuestra intención el día de hoy es observar ¿cómo es una nación bienaventurada? ¿Verdad? Bueno, la respuesta la tenemos en las Escrituras. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Ok? Te invito a que la abras, por favor, en este pasaje extraordinario. Vamos a tomar como referencia este pasaje, que es el Salmo capítulo 33, un salmo muy interesante. Mientras llegas allá, te doy contexto. El Salmo 33, vamos a leer los versículos 12 al 22, que nos dan respuesta claramente a la interrogante que acabamos de hacer. En el Salmo 33 encontramos que es un salmo de alabanzas, un salmo que tiene como dirección alabar al Creador, alabar a Dios, darle gratitud, porque Dios es quien gobierna el mundo con su poder, con su sabiduría, con su justicia, con su amor. El salmista de este capítulo 33 pone un fundamento de esta convicción donde la intención principal es proclamar la seguridad y la firmeza de todos los que esperan y que confían en Dios. ¿Cuántos podremos decir que tal vez nos identificamos con esta intención? Todos los que esperan y confían en Dios. Vamos a empezar a ver qué es lo que la Biblia nos responde acerca, recuerda, de qué hace verdaderamente grande y bendecida a una nación. Vamos entonces a empezar con el versículo 12. Número 1, este resultado de lo que nos ha dado el texto bíblico lo vamos a enlistar en 4 principales puntos. Es decir, la respuesta la vamos a encontrar en 4 principales verdades. Y número 1 se encuentra en el versículo 12. Número 1, la verdadera dicha de una nación. Y aunque enlisté algunas cosas que son buenas, hablé de poder militar, hablé de poder económico, hablé de tal vez de una cuestión cultural. Ninguna de esas cosas realmente definen la dicha de una nación. No quiero decir con esto que no son importantes, no quiero decir con esto que ocupan un lugar importante, pero de acuerdo al panorama de Dios, ¿cuál es la verdadera dicha de una nación? Bueno, las Escrituras son claras. Vamos a leer el versículo 12. ¡Qué alegría!, dice el salmista, ¡qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor! ¡Qué alegría para la nación cuyo Elohim
es Yahweh. Eso es lo que está poniendo en el texto original. Tú bien sabes que el pueblo de Israel tenía la inclinación por poder apropiarse principalmente a Dios como el Dios, hoy le decimos el Dios de Israel, ¿cierto, no? Pero mira qué increíble verdad encontramos en esta primer parte. El salmista, una vez que otra vez ha recorrido una proclamación en los 11 versículos anteriores, que ha dado una explicación de por qué es importante reconocer a Dios en todo lo que Él hace. Toma este distintivo. Habla de una poderosísima verdad que nos da claramente la respuesta que la verdadera dicha de una nación no está ni en su cultura, no está en su política, no está en su poder militar, sino que su verdadera dicha es que Dios, el único Dios verdadero, sea su Dios. Y cuando eso empieza a golpear, voy a decirlo así, mi entendimiento, mi pregunta dentro de la pregunta es, ¿qué Dios está adorando México? ¿Será el Dios de la Biblia? ¿Qué Dios ha adorado México a lo largo de su historia? ¿Hacia quién ha inclinado sus rodillas? ¿Qué es lo que predomina hoy en día en nuestra nación? ¿Qué culto, por así decirlo, hoy está realizando México? Y la respuesta es cruda. Y las estadísticas también lo son. Y aún tendría que dejar a un lado tal vez mi sentimentalismo de desear que México pudiese reconocer, como lo dice el texto bíblico, a Dios como el único y suficiente Señor. Pero la gran realidad es que hoy México ha levantado muchos altares. La verdad es que México hoy no tiene como prioridad al único Dios verdadero, el Dios de Israel. La gran realidad es que hoy México expresa de sus propias consecuencias por no tener a Dios como lo más importante. Y aunque parece un poquito, ¿verdad?, crudo, un poquito no alentador, ¿verdad?, como estamos comenzando, es que la verdad desnuda, y no solamente me atrevo a decir es México. Ahora formulo la siguiente pregunta, es que Dios están adorando las naciones. ¿Qué nación podremos decir que realmente cumple con esta primer verdad? Y me atrevo a decir, no solamente es México, es el mundo entero, que hoy no tiene a Dios donde tendría que estar, ocupando el primer lugar en la vida de cada uno de sus ciudadanos. La respuesta entonces a este primer punto es que la verdadera dicha de una nación es que pueda decir que Dios, el único Dios verdadero, es su Dios. El salmista agregó, cuyo pueblo él, es decir, Dios mismo, escogió como su herencia. Cuando vamos a la raíz de la palabra bienaventurado, la palabra bienaventurado en el hebreo es la palabra asheri. Y sabes, denota felicidad profunda. Una felicidad que, voy a decirlo, es evidente. No sé si viste en el tráiler, pero bueno, sí se ven algunos rostros felices, pero tú y yo salimos a la calle todos los días, ¿cierto o no? Tú y yo vemos y nos relacionamos con personas. Y honestamente, familia, ¿cuál es el rostro que gobierna la mayor cantidad de las personas? ¿Cuál es el semblante que tú puedes percibir? ¿Es un rostro que denota profunda felicidad?
¿Es un rostro que refleja estabilidad? Tú solito, tú y yo lo estamos contestando. Podemos decir que hay una alegría duradera, porque una alegría duradera me dice algo, no es pasajera. Es decir, que permanece. Y la gran realidad, amada familia, es que hoy podemos decir que, hablando de manera general, el rostro de los mexicanos, en su gran mayoría, no refleja este Asheri. Ahora, la gran noticia y lo que me llena de esperanza, y eso es lo que, como lo oramos, es parte de nuestra responsabilidad, es que los mexicanos pueden cambiar su semblante, ¿cierto o no? La gran esperanza es que si pueden tener este Asheri, es decir, pueden ser bienaventurados los mexicanos, ¿cierto o no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cómo se lograría eso? Otra vez, una vez que establezcan a Dios como el único y sabio y verdadero Dios de sus vidas. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera dicha de una nación. ¿Vamos bien? Ahora, esa verdad que acabamos de reflexionar juntos nos dice algo muy importante. La bendición de una nación no depende otra vez de su poder militar, no depende de su economía, ni tampoco de su cultura, sino principalmente, ¿cuál es la mirada de Dios frente a este texto? Es que la bendición de una nación, ¿sabes de qué depende? Lo vas a decir fuerte conmigo, de su relación personal con Dios. Dilo fuerte, una vez más. ¿De qué depende la bendición de una nación? 1, 2, 3. De su relación personal con Dios. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que su palabra me enseña acerca de que es una nación que tiene una verdadera dicha. Y ahí entonces, vamos a decirlo así, se rompe un poquito el sentimentalismo, ¿verdad? Se rompe un poquito, ahora no lo quiero llevar al otro extremo, que es el pesimismo, donde algunos pueden decir, no, México no tiene nada que celebrar. Yo conozco a algunos creyentes que dicen eso, que se van al extremo, ¿verdad? De decir México está casi frito. Pero la gran realidad hay que verlo así. ¿Cuántos saben que tenemos una gran área de oportunidad? Ahora, porque ¿cuántos saben que en México hay mucho pueblo de Dios? ¿Cuántos saben que en México se siguen estableciendo altares al único Dios verdadero? ¿Cuántos anhelamos que se sigan estableciendo verdaderos altares al único Dios verdadero? ¿Estoy siendo claro? Y es entender que esa es la verdadera bendición de una nación. Entender que Dios es el único que puede cambiar la historia de una nación. Una vez que hemos visto esto, también hay que reflexionar lo siguiente. Una nación como México, ¿alguien sabe cuántos años se van a celebrar de independencia política este próximo 16 de septiembre? El inicio de la independencia fue en 1800. Venimos a miércoles de serie, ¿verdad? Y aprendemos un poquito de todo. Fue el inicio. ¿Alguien recuerda cuándo finalizó? Para los profesores, aquí les estoy poniendo un examen. Ok. Vamos a ponerlo de 1810 a 2025. ¿Cuántos años estamos celebrando? Bien. Ahora, podemos tener esos años. De hecho, no solo México, hay muchas otras naciones
que hoy pueden decir son naciones libres y soberanas. Pero recuerda, nuestra lectura es espiritual y siguen siendo esclavas. Hoy México puede decir que es una nación libre y soberana políticamente hablando. Pero espiritualmente, ¿cuántos saben que México, como lo decíamos, sigue en cadenas? Sigue siendo esclava. Hay tantas cuestiones que hoy yo puedo lamentar y a lo mejor voy a decirlo, si nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Y conversamos, te podría dar mi opinión, no es mi intención hacerlo en este espacio. Pero claro que me doy cuenta, claro que percibo, claro que estoy pendiente de ver qué es lo que pasa en mi país. No puedo, como dicen, cerrar los ojos y decir que nada está pasando. Una de las constantes oraciones que yo hago por mi nación es que México se pueda rendir a su señorío, que México pueda doblegarse al señorío de Cristo, porque no hay otra forma en la cual puede México avanzar si ésta no reconoce que necesita al Señor. Y sabes también que me anima a ver muchas referencias. Mira, hay que conocer un poquito la historia universal y darnos cuenta que han existido a lo largo de la historia naciones que hoy podemos tomar como incluso modelos de un antes y un después. ¿Y sabes qué pasó? Naciones, permíteme decirlo así en tono un poquito, en resumen, que solo se acercaron a Dios. Y por decir solo se acercaron a Dios, quiero decir, hicieron todo lo que se necesitaba. Y naciones que una vez que Dios formó parte de su estilo de vida, fueron naciones transformadas. Pero también la historia me dice lo que ha sucedido cuando naciones abiertamente, escucha, le han dicho no a Dios. Y también la historia es hoy referencia para decir qué es lo que ha sucedido. Claro que me preocupa, amada familia, lo que percibo. Lo que sucedió recientemente, lo que está aconteciendo ahora con las nuevas reformas. Claro que observo cómo se está infiltrando cada vez más, voy a decirlo así en forma general, la obra del enemigo en esta nación. Por eso, una vez más, una nación puede tener independencia política, pero seguirá siendo esclava de la corrupción y el pecado si no reconoce a Dios. ¿Te estás dando cuenta cómo estas verdades que estamos reflexionando juntos se tienen que convertir en puntos de oración, como lo decía hace un momento, en blancos de oración? Como iglesia mexicana tenemos que despertar a la realidad que Dios nos está llamando. Yo solo elaboro esta pregunta no con el asunto de hacerte sentir mal, pero es importante que se genere un poco de confrontación en cada uno de nosotros para decir, ¿cuándo fue la última vez que realmente tomaste un tiempo para orar por tu nación? ¿Cuántos saben que no necesariamente tenía que ser septiembre para tocar estos temas? ¿Cuántos saben que no necesariamente tiene que ser en estas fechas donde todos nos ponemos cuestiones tricolores para sentirnos patriotas, sino que es un trabajo constante a diario de trabajar y hacer que el reino de Dios sea evidente en este suelo mexicano? México tiene una herencia, voy a decirlo así, de religiosidad. Y si vamos a ser un poquito más observadores, yo le llamaría un sincretismo. ¿Qué es eso? Una mezcla de paganismo con una
aversión de lo que entre comillas se puede llamar cristianismo, y que ha mutado y ha hecho una gran cantidad de males. Y aunque tenga una base y una herencia religiosa, ¿cuántos podemos reconocer que lo que México necesita es una relación viva y real con el único Dios verdadero? Por eso nosotros como iglesia, amada familia, debemos modelar y proclamar esa verdad. Imagínate quien debería de modelar y proclamar esa verdad. ¿Cuál? Tener una relación personal con Dios y que su iglesia no lo haga. ¿Cuántos saben que digas, uy, hoy sí estamos en aprietos? Porque eso sería como la luz que se está apagando, como la pequeña velita que queda, ¿verdad? Ahí está a punto ya de extinguirse. Y de manera personal yo no quiero que eso sea. Yo no quiero reflejar una luz tipo velita de pastel que está extinguiéndose. No sé tú, amada familia, pero yo quiero alumbrar esta nación que está en tinieblas. Y no es una luz propia, es la luz de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la primera verdad? Que la verdadera dicha de una nación, otra vez, está en reconocer que Dios sea su Dios, valga la redundancia. Que el único Dios verdadero sea el Dios de esa nación. Amén. Segunda verdad que encontramos en el texto bíblico, solo hemos visto el primer versículo, pero vamos ahora a ver lo que nos dice más adelante el salmista, que está externando lo que Dios hace. Y es que los versículos 13 al 15, lo vamos a leer a continuación. Número 2, es que Dios nos dice claramente que Él está observando ¿a quién? A las naciones. ¿Sabías eso? Si no lo sabías, hoy lo sabes. Dios no solamente está observando a una nación. Dios está observando ¿a quién? A cada nación de la tierra. Eso a mí me llena de reflexión. ¿Sabes por qué? Porque algo estoy totalmente convencido. Dios no es un Dios indiferente. Dios no es alguien que se desentiende. ¿Estás conmigo? Recuerdo que en COVID-19, tú sabes lo que sucedió, lo que el mundo se vio envuelto. Yo escuché muchas veces, y no lo estoy diciendo en un plan para juzgar, pero creo que tenía un poquito que ver con la intención de cómo veíamos a Dios. Y yo escuchaba mucho pueblo de Dios que oraba de la siguiente manera: Señor, por favor, toma el control de esta. Y yo sí, o sea, me costaba un poquito orar esa oración. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca pierde el control. ¿Estás conmigo? Porque Dios no se desentiende, ¿no? Dios no se fue de vacaciones en COVID. Dios está observando las naciones. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Verso 13 al 15. Dice así: el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hace. ¡Wow! Una vez más, Dios está mirando el accionar de cada uno de nosotros. Cada una de las cosas que tú y yo hacemos para Dios son desconocidas, amada familia. Ninguna. Si alguien piensa que engaña, a nosotros nos podrás engañar. Si alguien piensa dar una apariencia, el ser humano tal vez se pueda irse tras esa apariencia, pero Dios está viendo cada una de las acciones que tú y yo hacemos.
Y lo hace desde su trono. El trono representa gobierno, representa dominio, representa poder. Dios es quien está en su trono y está observando a cada uno, voy a decirlo así, de los mexicanos. Y no solamente está observando sus acciones físicas externas. ¿Sabes que lo más poderoso que Dios hace es que Dios está viendo sus corazones? Como ve tu corazón y como ve mi corazón, Él sabe cuán honesto es, cuán transparente es, cuán limpio está. Y me encanta, ¿sabes por qué esta traducción dice, así que qué? Así que qué? Entiende todo lo que hace. Una cosa es entender, ¿verdad? Y otra cosa puede decirse es, yo puedo justificar lo que hago. Siempre yo he dicho, se puede entender tal vez una conducta, se puede entender por qué lo hiciste, se puede entender, pero de acuerdo a lo que Dios nos enseña, Dios no va, voy a decirlo, a colocar como inocente al que merece ser hallado culpable. ¿Estás conmigo? Eso es lo que en esta verdad estamos encontrando. Dios no es un espectador pasivo. Él está observando desde el cielo y pone atención a todo lo que está ocurriendo. Todo lo que México adolece, familia, la gran esperanza es que Él lo sabe. Todo lo que México necesita, ¿tú crees que Él no lo sabe? ¿Tú crees que Él no le duele ver lo que México ha hecho por años? ¿Tú crees que a Dios no le lastima ver los actos, voy a decirlo así, tan contrarios que el pueblo mexicano realiza? Claro que lo ve, claro que lo percibe. Él conoce el corazón de los gobernantes, familia. ¿Tú crees que Dios está contento al ver que leyes están estableciendo que son contrarias a su verdad? ¿Tú crees que Dios está cruzado de brazos, por así decirlo, al ver que se está atentando contra la vida, que se está atentando contra su diseño? Hablemos de lo más común, que es evidente, el modelo de la familia, el modelo del matrimonio, el modelo de la sexualidad. ¿Tú crees que Dios está cruzado de brazos al ver cómo en cada uno de los estados de nuestra República Mexicana se está legalizando el aborto? Que en cada uno, y me parece que solo queda uno, un solo estado de todos los estados en nuestro país, donde hoy se están casando dos personas del mismo sexo con total legalidad. No, la respuesta es claro que no. Su palabra me enseña que Dios está viendo y Él nos está diciendo algo con estas verdades, con estos 3 versículos. Y sabes, es que Dios nos está diciendo que ningún acto de injusticia, ningún acto de corrupción, ningún acto de violencia está pasando desapercibido para Él. Dios está viendo la injusticia que hay en esta nación. Dios está viendo el dolor que hay en tantas familias. Dios está con esos que están sufriendo, con aquellos que hoy México todavía sigue practicando cuestiones totalmente abominables ante sus ojos. Familia, esta segunda verdad de entender que Dios observa las naciones, por consecuencia observa a México, nos debe de concientizar de que debemos de vivir perfectamente entendidos que Dios está viendo a nuestra nación, está viéndonos a nosotros, está viendo a nuestras familias, y no solo los está viendo, los está examinando. Él examina nuestros corazones.
No sé cómo tú te preparabas cuando estabas en la escuela o los que están en la escuela frente a un examen. Pero cuando sabes que te toca un examen, ¿qué es lo que hay? Un entendimiento de que te debo ¿de qué? De preparar, ¿cierto o no? Que hay que estudiar. Pues si yo te dijera que a diario Dios nos está provocando un examen, nos tiene que motivar a vivir y a caminar con integridad, familia. Como hijos de Dios, que su palabra nos enseña cómo camina un hijo de Dios. ¿Vamos bien? Una vez más, esta segunda verdad nos enseña que Dios está no como un espectador, sino como alguien que está con completa atención en todo lo que ocurre. Número 3. Esto ya lo vimos. La vanidad, los siguientes versículos tienen que ver con nosotros, tienen que ver con cada uno de los que conformamos esta nación. Versículos 16 al 17, número 3, la vanidad del poder humano. Y es que nosotros somos responsables de reflejar lo que nuestras acciones simple y sencillamente marcan, lo que evidencian, lo que son tan palpable. Siempre podemos pensar que es lo que decimos. Claro que lo que decimos tiene un peso muy importante, pero ¿sabes qué es muchas veces más determinante? Lo que hacemos, o lo que al final de cuentas terminamos haciendo. Yo puedo decirte mucho, pero si mis acciones dicen un poco o mucho de lo que estoy diciendo, a fin de cuentas mis acciones pesan más que mis propias palabras. ¿Estás conmigo? Por eso la vanidad del poder humano en estos versículos nos hacen evidente que lo que Dios está viendo en cada persona es lo siguiente: ¿en dónde pone su confianza? ¿En dónde está su seguridad? ¿Quién es que a fin de cuentas, mira, yo podré decir mucho que yo confío en Dios, que yo le creo a Dios, pero si yo pongo mi confianza y mi dependencia en otra cosa que no sea Dios, y mis acciones lo revelan, en realidad, familia, yo no confío en Dios, yo confío en otras cosas. Así es esto que el salmista está por describir. Versículo 16 y 17. Mira lo que dice: el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey. Ve qué sabiduría. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey. Ni una gran fuerza que dice es suficiente para salvar a un guerrero. Y ahora insta a dónde poner tu confianza. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Y claro que este contexto nos habla primeramente de entender cuál era el arsenal de aquel tiempo. Nos lleva a entender cómo aún estos principios siguen operando hoy en día. Claro, hoy ya no son caballos, hoy son tanques, ¿verdad? Claro, ya no son tal vez lanzas y flechas, hoy son armas sofisticadas. Pero el principio sigue siendo el mismo. Aquel que pone su confianza en lo que le puede salvar, a fin de cuentas, no está siendo alguien que confía en Dios. Y la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿dónde crees que al día de hoy está la confianza de México? ¿Dónde ha puesto su seguridad? ¿Dónde ha puesto su esperanza? Yo sé que puede resultar muy obvia para nosotros, pero aún para los hijos de Dios,
Es una pregunta que también tiene que calar hondo. ¿Dónde hoy está tu confianza? ¿En dónde has puesto tu seguridad? Que puede ser hoy la figura del caballo de guerra, que aunque pueda ser bueno, porque mira, no está diciendo que es un elemento negativo, está reconociendo que incluso dice, por mucha fuerza que tenga, pero la gran verdad es que dice, no te puede salvar. ¿Qué es lo que nos dice estos versículos? Una nación, no solo México, puede ser filtrado entre estas verdades, cualquier otra nación. Y yo creo que es por excelencia, creo yo, lo que al día de hoy ponen las naciones su confianza, ¿cierto o no? Producto Interno Bruto. Su poder económico, su poder adquisitivo, sus grandes políticas. Muchas son de esas las razones principales por las cuales hoy naciones se enorgullecen. Pero la verdad es que las naciones, no solo México, frente a esa mirada de Dios, es que una nación no puede confiar ni en su poder político, ni en sus líderes, ni en sus tratados internacionales, ni en su gran ejército militar. ¿Sabes por qué? Porque todo eso está limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la seguridad real no está en los recursos humanos. La seguridad real está en Dios. Y hoy muchas naciones hoy tienen que replantearse dónde han puesto su esperanza. Te digo algo, porque hay naciones que incluso se dicen ser cristianas, que su confianza, que su seguridad al día de hoy no está en Dios, está en su caballo de guerra, está en la figura ya sea de su líder político o de sus tratados internacionales o de su poder económico, pero no de Dios. Y una vez más, y aunque digan y aunque pongan la mano sobre la Biblia, ¿sabes qué? Sus acciones pesan mucho más que sus palabras. ¿Qué podemos decir frente a esto? México necesita reconocer que su seguridad real no está, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que todo lo que México está haciendo al día de hoy está mal. Otra vez, mi lectura no es política, mi lectura no es social, mi lectura es espiritual. Pero México tiene que reconocer que no va a encontrar paz en nuevos partidos políticos. México no va a encontrar paz en nuevas promesas políticas. México no va a encontrar paz en proyectos sociales. Lo que México tiene que hacer es no dejar fuera a Dios de todo eso, donde hoy está dejando fuera a Dios. Y para que eso suceda, Dios ha dado una voz profética. ¿Sabes quién es esa voz profética? La iglesia tiene que ser esa voz profética, que alce la voz en pos de su nación, que se indigne frente a las cuestiones nefastas que se están legislando. Pero muchas veces la iglesia, nosotros como iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de una congregación en particular, ha tomado un papel
bastante indiferente. Hemos tomado un papel, aunque nos cueste reconocer, hemos tomado un papel bastante resignado. Hoy no queremos, ¿verdad?, por de alguna manera no entrar en controversia. Hoy por ser políticamente correctos. Y podemos poner un montón de pretextos, familia. Estamos silenciando la única voz que Dios nos ha dado con autoridad para hablar de parte de Él, recordándole a una nación que no va a poder ser salva por estrategias humanas, sino por intervención divina. Que tanto se escucha tu voz, amada iglesia. Que tanto hoy estás pronunciando y tomando el papel que Dios nos dio para hacer esa voz. Como una voz, como la voz que fue Juan el Bautista en medio de una generación depravada, en medio de una generación corrupta. Para decir, ¿verdad?, un mensaje tan radical. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Generación de víboras, ustedes son sepulcros blanqueados. Ve nada más que autoridad. Precedido de un ejemplo. Obviamente Juan el Bautista era un hombre de Dios. Una voz que necesita, hoy es la voz que necesitamos para un país, familia, que espiritualmente estamos perdiendo. Que espiritualmente estamos cediendo frente a las artimañas del enemigo, frente a toda la adversidad que está pasando. Por eso, familia, frente al número 3, la vanidad del poder humano, el mensaje de la iglesia sigue siendo nuestra confianza en dónde está, en Dios. Y hablarle a un mundo que confía y pone su esperanza en otras cosas, que lo único que puede cambiar su dirección y su rumbo es que ponga su esperanza en el único Dios verdadero. 4 y último, porque estas 4 verdades otra vez están respondiendo claramente la pregunta: ¿qué hace verdaderamente grande y bendecida a una nación? Número 1, la hace que Dios, el único Dios verdadero, sea el Dios de esa nación, ¿cierto? 2, que reconozca, ¿verdad?, que Dios es el único que puede cambiar su curso cuando Él y la nación, cuando el ciudadano y la nación reconozcan que Dios es el único que examina los corazones y que percibe todas las cosas. 3, que por naturaleza el ser humano se va a ir detrás, ¿qué?, tras el caballo de guerra, y pondrá su confianza en eso. Sin en cambio, una nación que es bienaventurada es una nación que pone su confianza en Dios. 4 y último. La esperanza de un pueblo, ahí está, que confíe en el Señor. Los primeros versículos del 12 hasta el 17 podemos ver claramente la veracidad de Dios, es decir, lo que Dios dice y hace, no solo con México, con cualquier nación. Y ya nos estamos midiendo y ver, ¿verdad?, tal vez lo lejanos o todo lo que nos hace falta para llegar a lo que Dios quiere que tú y yo y como nación lleguemos. Pero sabes, el 4 me da mucha esperanza. El número 4, los siguientes versículos hablan claramente de cuál es mi intención, hacia donde yo tengo que llegar, hacia donde yo tengo que dirigirme. Y sabes, familia, si esto quedara, voy a decirlo, hasta aquí, yo tendría muchas razones para estar entristecido, hasta cierto punto deprimido, porque yo vería decir, no tengo ninguna esperanza para que las cosas puedan cambiar. Pero como no es así,
Yo doy gracias al Señor porque en los versículos 18 al 22 nos dan la pauta de lo que puede ser diferente. ¿Estás conmigo? Vamos a percibirlo. Versículo 18 al 22. Empezamos con el verso 18 y 19. Dice, pero, una vez más, ahí notas el contraste. El Señor vela. Wow, ahí está. ¿Y tengo esperanza? ¿México tiene esperanza? Claro que sí, familia. Aunque hasta este punto hemos tenido una reflexión bastante contundente que nos ha confrontado en la realidad de nuestro país. Los versículos siguientes nos dan evidencia que claro que las cosas pueden cambiar. Si es que dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Y yo me atrevo a decir, ¿sabes por qué México? Voy a decirlo así, no solo México y muchas otras naciones, hablando metafóricamente, espiritualmente, no se ha caído a pedazos. ¿Sabes por qué? Porque hay un remanente fiel en cada nación. Porque hay pueblo que sigue haciendo la diferencia. Porque hay ciudadanos del reino de los cielos que siguen estableciendo su reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, del cual yo quiero seguir siendo uno de ellos. ¿Tú? Vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Gracias, Señor. México tiene esperanza. ¿Sí o no? México tiene esperanza porque Dios mira con favor a los que le temen. Porque está observando a aquellos que realmente están haciendo la diferencia. Los que están alumbrando realmente con gran luminosidad. Los que están haciendo lo correcto. Donde en cada lugar que se paran están estableciendo su reino. Ahí está la obra de Dios. Familia, cada vez que tú y yo hacemos lo correcto, cada vez que tú y yo le compartimos a alguien, cada vez que tú y yo hablamos del Señor a alguien, cada vez que modelamos el Evangelio con nuestras acciones, familia, la gran verdad es que estamos rescatando de la muerte eterna a un mexicano. ¿Sabes por qué lo digo tan convencido? Porque antes yo era ese muerto espiritualmente hablando. ¿Cuántos saben que también cada uno de nosotros fue rescatado de la muerte eterna? Y ahora esos que hemos sido rescatados, ¿cuántos saben perfectamente que Dios nos ha llamado a rescatar a otros? Que pueden estar en peores o en iguales circunstancias que las que tú y yo hacíamos. Yo siempre creo que Dios permite aún incluso ciertas cosas en nuestra propia vida, en nuestro propio desarrollo. Aún hablo de experiencias tal vez no tan agradables. ¿Sabes para qué? Para que tengas un mensaje que proclamar. Para que tengas una vivencia que compartir, pero no desde la herida, sino desde la sanidad de lo que Dios pudo hacer. ¿Te acuerdas del famosísimo endemoniado de la región de Gadara? ¿Sí? No era un ganadero, era de Gadara. La historia y el relato bíblico lo llamarán como el endemoniado gadareno. ¿Te acuerdas su condición tan deplorable? ¿Te acuerdas de su situación tan vil? ¿Te acuerdas qué tan esclavo estaba? Y eso solamente da evidencia de cuando Jesús llega a una vida, esa vida no puede ser la misma. Lo más extraordinario, ¿sabes qué?
que me encanta de ese pasaje, no solo la obra, no solo cómo Dios lo libera, no solo cómo Dios lo restaura, no solo cómo Dios lo reivindica, es que lo capacita y lo envía. ¿Te diste cuenta que en esa misma intención le dice: ve a los tuyos, ve a los de tu casa? ¿Y sabes qué les dice? Ve y cuéntales. ¡Wow! ¿Cuántos pueden identificarse con ese hombre? ¿Cuántos pueden saber que tú tienes una historia que contar? Una historia que habla de su gracia, una historia que habla de su amor, una historia que habla de su perdón, una historia que habla de su restauración. Y eso, te digo, amada familia, esta nación lo necesita. Si en algún momento pudiste decirle: Señor, ¿por qué permitiste que esto me pasara? ¿Por qué esta situación tan difícil que viví o que experimenté? ¿Sabes? Es porque Dios quiere usarte. Porque Dios quiere que así como se glorificó en tu vida, se pueda seguir glorificando en la vida de otras personas que, al igual que tú, pasaron y vivieron ese tipo de experiencias. ¿Cuántos van a reconsiderar que las situaciones que a lo mejor tú puedes hoy identificar, que pudiste decirles, otorgarles el título como las peores pesadillas, como dicen, la peor pesadilla que te sucedió, puede ser la gran herramienta que Dios quiere darte para llevar su evangelio a otras personas? Los versículos continúan. Versículos siguientes. El salmista dice: nosotros, otra vez, percibe el contraste. Cuando dice nosotros, está hablando del pueblo de Israel. Recuerda que comenzó diciendo que es bienaventurado Israel. ¿Sabes por qué? Porque había puesto ¿qué? A Dios como el único Dios verdadero en sus vidas. Y yo anhelo eso para mi nación. Pero ellos como pueblo dicen: nosotros ponemos nuestra esperanza ¿en quién? En el Señor. De verdad, cuánto anhelo que esto pueda salir desde México y decir: México pone su esperanza en el Señor. Y que México pueda decir: Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él, dice el salmista, se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Y finaliza: que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Familia, ¿cuántos podemos reconocer que tenemos un plan crucial? ¿Cuántos podemos percibir que las cosas en México no van a cambiar con solo hecho de anhelarlas? ¿Verdad? ¿Cuántos saben que México no va a cambiar si solamente, voy a decirlo de esta forma, nos convertimos en una iglesia para los de adentro? No. El llamado de la iglesia tiene un papel muy importante. Es un plan, como lo pongo aquí, crucial, que inicia orando, y como lo vamos a hacer todo este mes en Creciendo en la Oración. Familia, te animo, no te pierdas este tiempo, porque todo lo que hemos estado viendo en este momento se va a convertir en blancos de oración. ¿Qué es lo que anhelo que suceda en esta serie? Que seamos profundamente cargados, en el buen sentido, con toda la disposición de ir y orar e interceder.
Pero no solamente es orar, no solamente es interceder. Y conmigo es vivir. Dilo fuerte, ¿es qué? Es vivir. Sí voy a orar por un México que doble sus rodillas. Sí voy a interceder por un México que se arrepienta. Pero sabes, voy a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Voy a vivir haciendo lo que Dios me pide que haga. Hasta el último día de mi vida, sabes, yo le he dicho, Señor, ayúdame a pelear por esta nación. A pelear en el sentido de que México te conozca, de que se abran puertas, de que nos des la gracia, Señor, las estrategias correctas para que esta nación, sus próximos años, por tu gracia y misericordia, sean diferentes. Yo no quiero dejarle a mis generaciones. No sé cómo tú hoy te ves, si ya eres abuelo, eres padre, pero te estás dando cuenta de la maldad que está abundando sobre esta nación. ¿Ya te diste cuenta del escenario que les espera a tus hijos y a tus nietos? ¿Estás consciente de que esta nación cada vez se sumerge en profundas tinieblas y que tus hijos ahí estarán? Que nuestros hijos estarán ahí. No solo tenemos que orar, no solo tenemos que interceder, debemos de vivir confiados en Dios.